Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, martes 12 de diciembre. La lección se titula En Tiro y Sidón. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias Dios eterno, por su infinita misericordia para con todos nosotros pecadores. Gracias porque a través de su palabra nos enseña de su grande amor que tiene para con toda la humanidad. Perdónanos, Señor, por ser egoístas, por ser partidarios nada más de una región, de una parte, y dejamos la otra descuidada. Transforma nuestros corazones para que podamos ver como tú mirabas a la humanidad. Transforma nuestros corazones, nuestras mentes, que no tengamos más prejuicios para el resto de las personas. Lo suplico sin merecerlo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En Tiro y Sidón. Estas dos regiones del área de Fenicia, de la región de Siria. Ya con solo eso decimos que no eran del área de Israel. Estaba fuera, al norte de Israel. Gente que no adoraba al Dios de Israel, sino que era adoradora de ídolos. Pues bien, hasta esa región fue el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque también allí se necesita y se necesitaba predicar, sembrar la semilla del Evangelio. Por eso fue a esa región de Tiro y Sidón. Allí habían personas que anhelaban conocer a Jesús. ¿Se acuerdan que allí en Samaria dice él que le era necesario ir a Samaria? Más específicamente a Sicar, al pozo de Jacob, porque allí había una persona que anhelaba al Salvador.
una persona que iba a ser un instrumento en las manos de Jesús para llevar este mensaje y que muchos le conocieran y fuesen salvos. Asimismo, la región de Tiro y Sidón, una región idólatra, le era necesario ir. ¿Por qué? Porque había por lo menos una persona que le buscaba y le necesitaba. Así que cuando esta persona supo que Jesús estaba en esa región, fue y le adoró. Y de allí quedó ese instrumento en esa zona, en esa área de paganismo, como un instrumento de Dios para que le hablase a esa gente del verdadero Dios. Dios, el Señor Jesús, hacía amigos en las diferentes regiones y esos amigos hablaban de su amigo a otras gentes. Veamos qué más nos dice la lección del día de hoy. Los eruditos bíblicos creen que el Evangelio de Mateo se escribió específicamente para un público judío y que Marcos se escribió pensando principalmente en un público gentil. Es provechoso tener presente esta distinción al estudiar Mateo, la historia de la mujer cananea y la historia, esta misma historia en el libro de Marcos. Así que veamos, si leemos Mateo, que nos dice que se escribió pensando para la mente judía. ¿Cómo pensaría el judío? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo actuaría? Eso es lo que tenemos que es lo que nos enseña. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos una mentalidad como la que tenían los fariseos. Celosos y buscaban siempre la manera de hacer menos a aquellos que no conocían la palabra de Dios. Muchos de nosotros actuamos de esa manera, pero el Señor quiere sacar esos prejuicios de nuestra mente y que actuemos con amor, con misericordia hacia las demás personas, que no veamos en ellas como miraba el judío, como miraba el fariseo, los saduceos, los escribas. No, el Señor quiere sembrar en nosotros el amor, la misericordia, la comprensión. Así que, hermanos, veamos esta historia de Mateo y de Marcos con dos lentes diferentes. Nos dice
en el versículo 21 en adelante. Mateo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Él estaba en la región de Galilea. Estaba en medio del pueblo, así, allí en medio de los judíos. Pero como siempre, llegaban los fariseos y todos esos que buscaban la manera de buscar pruebas para condenarle. Se fue al norte, a la región de Tiro y Sidón, una región, podríamos decir, gentil, pagana, idólatra, que no adoraban al Dios de Israel. Así es de que entonces, cuando llegó a esa región, una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos a una mujer abrumada por su situación, que no encontraba en ninguna parte ayuda para su problema, pero que ahora ella, al escuchar que Jesús estaba en su región, ella dijo: Él puede, Él es el único que puede ayudarme. Y salió al encuentro de Jesús. Pero ya Jesús había venido al encuentro de su necesidad. Él sabía la necesidad que tenía esta mujer. Solamente se colocó al alcance de ella para que lo buscase y pudiese ella manifestar su necesidad. ¿Jesús conocía la necesidad de la mujer? Sí. Pero ahora ella necesitaba manifestar fe en Jesús. Ahora la mujer manifiesta eso al venir y le dice, gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame. Tengo un problema muy grande. Ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David. Me recuerda al ciego, a Mardoqueo, que también él gritaba. Este era judío. Y sin embargo, entre los judíos querían hacerlo callar. No, imagínense esta mujer cananea, hablando, gritando: Señor, Hijo de David. ¿Qué habrán pensado los mismos discípulos y los otros judíos que estaban por esa región? ¿Cómo si esta mujer no adora al Dios nuestro? Hipócrita, mentirosa, ¿no? Y que cuántos títulos le habrán dado. Pero ella no le importó lo que pensaran o le dijeran. Ella buscaba a Jesús y no lo dejaría ir. Así es de que se presenta y le presenta su problema. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
¿De dónde vienen los problemas? ¿Quién los ocasiona? Allí no importa que sea judío, que sea cristiano o no. El enemigo anda detrás de toda la humanidad para hacerla sufrir. Pero vemos cuál fue la reacción de Jesús aquí en Mateo. Recuerde que Él andaba enseñándole a sus discípulos y haciéndoles ver cómo actuarían o cómo actuaban los judíos normales. Si un judío, si a un rabino judío, porque ahí estaban los rabinos, le hubiese llegado esta persona con esta necesidad, siendo extranjera, siendo gentil, pues bien, él, ¿qué le dice a la mujer? Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. En otras palabras, la ignoró. ¿Qué hubiese hecho un judío normal? Ignorarla, no darle valor. Primero, por ser extranjera. Segundo, por ser mujer. Así es que no actuaban así el judío religioso que decía ser temeroso o temerosa de Dios, pero falto de misericordia, falto de compasión. Pero el Señor Jesús quiere que haya un cambio en la mente de sus discípulos, pero tiene que presentarle el cuadro. Así es que la ignoró. Porque dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Le rogaron diciendo, despídela. Está gritando, despídela. Pues viene gritando detrás de nosotros, ya nos tiene hartos sus gritos. Esa es la manera de un cristiano sin misericordia. No ve la necesidad ajena. ¿Cuál fue la reacción? Me imagino él se paró. Y él dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú no eres judío, tú no eres judía, tú eres una pagana. Así es de que los rabinos y todos los que estaban allí cerca, para ellos era normal esas palabras para gente gentil. Peor, Siria, Cananea, enemigos del pueblo de Dios. Así es de que vemos aquí, vuelve a decir la mujer cuando escucha que cuando le dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, para el judío.
Pero ella respondió. Ella vino y se postró ante él. Ya la mujer, su fe había sido fortalecida al ver al Maestro, al ver al Señor Jesús, al escucharle. Dice: Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Señor, no hay nadie que me pueda ayudar, pero creo que tú me puedes ayudar. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Qué palabra dura, ¿verdad? Una palabra muy fuerte para la cultura nuestra. Porque al decir eso en nuestra cultura, estamos despreciando de una manera así, tácita, y poniendo una muralla. Pero en aquella cultura, y la forma, las palabras, el gesto, todo eso habla, y la mujer escucha esa palabra, pero lo que ella escucha no es lo que un judío normal hablaría en un caso como este. Ella no escuchó la palabra quinés, no, porque la quinés sí se refería a perros rabiosos, a perros vagabundos, sino que ella escuchó la palabra quinaria, que viene también de la raíz de perro. Pero quinaria era perrillos. Los animalitos domésticos, el perrito doméstico, que anda el amo detrás con hoy en día, con un cordón y lo pasea. Esa es la palabra que expresa el Señor Jesús. Quinaria. El perrillo faldero. Esos perrillos falderos el amo los quiere, les da tiempo, anda con ellos. Esa es la expresión de Jesús para esta mujer. Pero recuerde que está en un contorno que lo está observando los apóstoles, que son judíos, los sacerdotes judíos y varias gentes judías, pero también habían personas gentiles. Y el maestro quería enseñarle a sus alumnos, a sus discípulos, la manera de pensar del judío normal y cómo deberían ellos de pensar y actuar. Así es que dice, versículo 27, sí, Señor, reconozco. Ella dice, sí, Señor, pero aún esos perrillos falderos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, Señor, esos perrillos, sus amos les muestran amor, atención, cuidado. Yo soy de esos perrillos. ¿Y qué dice? El versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Eso es lo que encontramos en la historia de la mujer cananea, en el libro de Mateo. Dicha escrita a un público judío. Pero ahora vamos también a Marcos 7, porque vemos, hay diferentes ocasiones en que el Señor mostró amor hacia personas no judías. Una de ellas, a la mujer samaritana. Pero cómo esa mujer samaritana se convirtió en su discípulo y habló a otros y los trajo. Luego, allí en Capernaum, a un centurión, también no eran judíos, este era romano. Y cómo ese romano llegó a ser un discípulo de Jesús allá en Gadara, el endemoniado gadareno, que este hombre, después que fue sanado, quiso irse con Jesús, pero le dijo Jesús: no, quédate y cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Recuérdate que en Gadara no lo aceptaron, lo rechazaron y le dijeron que se fuera. Pero Jesús quedó en Gadara mediante este corazón transformado de aquel que había sido endemoniado. Ahora era un discípulo de Jesús. Y ahora en Tiro y Sidón también quedaba una discípulo de Jesús en esa región para expresar el amor de Jesús a las personas. Ahora, en esta región donde usted vive, ¿tendrá él un discípulo o una discípula para que le hable a la gente del amor de Dios? Piense que estas historias que usted lee con frecuencia en la Biblia no es nada más para que usted tenga un concepto histórico de lo que Jesús hizo, sino que es que Él quiere que hoy, al escuchar, al estudiar, al escudriñar esta historia, tú y yo lleguemos a ser esos discípulos de Jesús en la ciudad donde vives, en el pueblo donde vives, en la región más remota donde vives. Llegues a ser un discípulo y seas parte de la misión de Él. Veamos en Marcos, vamos un ratito a Marcos. Mire Marcos, porque Marcos no hace énfasis como lo hace Mateo, que dice en el versículo 22, decía allí: entonces una mujer cananea, una gentil, una enemiga de Dios, porque los cananeos eran enemigos de Dios, hace énfasis en de dónde es esta mujer. Pero vamos a Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 24. En adelante dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa
y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Está relatando en una forma normal, sin hacer énfasis a los prejuicios de los oyentes o de los lectores. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Si ustedes ven, aquí este escritor, Marcos, no enfatiza nada de dónde era, que no. Solamente dice una mujer y explica el problema que tiene la mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, de origen, no dijo que era cananea, dijo que era griega. Griegos también eran gentiles, pero no los miraban como miraban a las cananeas. Y le dice ahí, la mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero. Aquí la acción es que no es que no te vaya a ayudar, espérame. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. ¿Cómo describía el judío a un gentil? Perros. Había cierto desprecio, discriminación del judío para el resto de la gente que estaba a su alrededor. Los miraban con menosprecio. Hasta el día de hoy tienen eso. ¿Y cuántos de nosotros que esperamos la segunda venida del Señor Jesús actuamos de esa misma manera con personas allí a nuestro alrededor que las miramos de menos? Todas estas lecciones a sus discípulos el Señor Jesús nos quiere mostrar que esa manera de ver a los demás a Él no le agrada, porque no estamos actuando como verdaderos discípulos de Jesús. Estamos denigrando a Jesús y su evangelio. Así es de que vemos aquí en estas dos historias el actuar del cristiano normal y el actuar del verdadero cristiano, cómo debe de ver la necesidad del prójimo, cómo debe de ver a su prójimo, cómo debo de verla. Mire lo que me dice el consejo del espíritu de profecía. Hay mucho que estudiar, pero el tiempo ya se nos fue. Mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía para el día de hoy. Mirando hacia el occidente, Jesús podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de embarcaciones cargadas. Más allá se encontraba la expansión azul del Mediterráneo, por el cual
Los mensajeros del Evangelio iban a llevar las buenas nuevas hasta los centros del gran imperio mundial. Pero el tiempo no había llegado todavía. La obra que le esperaba ahora consistía en preparar a sus discípulos para su misión. Los habitantes de esa región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Había muchos judíos que vivían entre los fenicios y las noticias de la obra de Cristo habían penetrado hasta esa región. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano. Pero las barreras debían ser derribadas. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 365. Durante su ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre los judíos y gentiles y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad es que los gentiles sean justamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de Capernaum y también cuando predicó el Evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 16. Al final de la lección nos dice, lee Primera de Juan 2:2. ¿Qué dice Primera de Juan 2:2? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué nos dice este texto acerca de que todos somos iguales ante Dios? Si para Dios todos somos iguales, ¿por qué nosotros hacemos discriminaciones? ¿Cuál es el llamado para nosotros a través de esta lección? Que no hagamos discriminaciones, que el Evangelio lo prediquemos con amor a todos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre, también
Puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.